Bien, ya estamos todos, ¿no? Ya estamos todos. Chicos, ¿estamos todos ya? Buenas tardes, ¿estamos Eh, todos? Buenas tardes, doctor. Factoría, mi compañera Ruth, ¿no? Y ojalá, como les digo, estamos en... La hora le estamos cambiando por ella. Entonces tenemos que ver eso, ¿ya? Bien, vamos a... Deme un minuto para poder... Bien, entonces vamos a comenzar la parte de endocrino, a la espera de mañana dar el examen a 10:30 será para el examen, ¿no es cierto? O para que tengan tiempo de llegar a la universidad, todo, aunque o sea que dicen que mañana de repente hay paro nuevo. Ojalá que no sea cierto. Ya, sino cuándo vamos a los exámenes. Este curso de verano está medio accidentado. Bien, jóvenes, vamos a comenzar la segunda parte de lo que es la segunda unidad del curso de verano de Fisiología 2. ¿Ya? Ya hemos visto lo que es la parte del aparato gastrointestinal, la fisiología del aparato gastrointestinal. Y ahora vamos a ver lo que es la fisiología del aparato endocrino, ¿no? Esta fisiología del aparato endocrino ustedes ya la han desarrollado adecuadamente, digamos, ¿no? Adecuadamente han tenido muy buenas notas en el tercer examen, la mayoría de la clase. Entonces, es un repaso porque este es el último capítulo que hemos visto en el curso regular. O sea, que usted puede estar más fresco en su cabecita, más fresco en su memoria, ¿no? La fisiología del aparato endocrino tiene que ver mucho con el funcionamiento de hormonas, ¿sí? De las hormonas, del eje hipotálamo hipoficiario y de lo que es, lógicamente, este, su funcionamiento en base a los receptores, ¿no? Entonces tenemos que ver que existen diferentes tipos de comunicación entre las células, ¿no? Comunicación autocrina, cuando te estimulas tú solita a la célula para hacer una función. La función paracrina, cuando tienes que viajar, ¿no? A algún sitio. El sistema cercano, una célula cercana a la otra, vecina. El sistema nervioso también nos ocasiona una estimulación, no una comunicación, hemos visto la sinapsis neuronal. El sistema endocrino, cuando viajas a través de la sangre y llegas a otro lugar lejano para hacer tu mecanismo de acción, y el sistema neuroendocrino, en el cual juntas el sistema nervioso y el sistema endocrino por una glándula y producen una sustancia llamada hormona. Entonces, estas son las comunicaciones que tienen las células, ¿no es cierto? En el sistema autocrino, la célula se regula básicamente y propiamente. En el sistema paracrino, la célula regula a la célula vecina, a la célula que está cerquita. En el sistema nervioso o sistema simpático también, nosotros hemos visto que las células, las neuronas van a viajar a través del axón del sistema nervioso hacia una unión sináptica y estimulan a la otra neurona mediante liberación de algunas hormonas, neurotransmisores, etc. El sistema endocrino, cuando una glándula libera una sustancia, una hormona en la sangre y va a viajar a través de la sangre y va a ir a otro lugar. Y el sistema neuroendocrino finalmente, cuando
un nervio, un axón, libera en la terminación presináptica una sustancia que viaja a través de la sangre y que va a estimular a una célula, ¿no es cierto? Entonces, estas hormonas se encargan de regular pues el metabolismo en general del cuerpo, ¿no? El cuerpo humano. Se encarga de regular el crecimiento, se encarga de regular el desarrollo del cuerpo humano, el equilibrio hidroelectrolítico, tales como las hormonas de las glándulas suprarrenales, por ejemplo. Se encargan de regular la reproducción y el comportamiento a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estas sustancias que se hacen llamar hormonas, que son parte proteicas, partes grasas o esteroideas y parte tipo tirosina, que es un aminoácido específico, actúan sobre diferentes estructuras, ¿no? Por las hormonas proteínicas, por ejemplo, actúan sobre la adenohipófisis, neurohipófisis, páncreas, hormona paratiroidea. Las hormonas esteroideas tipo grasa son producidas en la corteza suprarrenal, ovario, testículos, en la placenta, las hormonas esteroideas. Y las hormonas derivadas de la tirosina, las aminas, derivan de la tiroides, de la médula suprarrenal. Entonces, hormonas proteínicas, polipeptídicas, es decir, derivadas de las proteínas, ¿sí? Son la mayoría de las hormonas, ¿sí? Son la mayoría de las hormonas. Entonces, son cadenas de aminoácidos, ¿no? Pueden ir desde los 3 aminoácidos como la TRH o tirotropina, hormona liberadora de la hormona tiroxina, a 200 aminoácidos, como son las hormonas del crecimiento o la hormona prolactina. Entonces, son hormonas pequeñitas, hormonas gigantescas, polipeptídicas porque tienen una formación, digamos, proteica. En la síntesis, las prohormonas, ¿sí? Se forman, como ya hemos visto en fisiología 1, en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no es cierto? Que tienen sus ribosomas ahí en sus cisternas. Y las prohormonas ya son formadas empaquetadas en el aparato de Golgi. Se almacenan en el aparato de Golgi y son liberadas y son hidrosolubles las proteínas, ¿no es cierto? Preprohormonas en el retículo endoplásmico rugoso, prohormonas en el aparato de Golgi cuando forman las vesículas y las hormonitas ya son liberadas en las vesículas. Entonces, estas vesículas son liberadas al espacio intersticial y se unen a la membrana celular siguiente. O pasan al torrente sanguíneo mediante exocitosis. Estas vesículas se liberan en exocitosis, ¿sí? Liberan exocitosis. ¿Cómo se liberan? Esto es más sencillo para ustedes, porque ustedes ya lo conocen. Ustedes saben que se va yendo a través del axón, van yendo canales de sodio. Cuando llegan al botón axónico, ingresa canal de calcio, hace que las vesículas se junten con su membrana presináptica y libera las hormonas polipeptídicas, ¿no es cierto? Entonces, esta hormona polipeptídica, cuando cruza la hendidura sináptica, va a requerir unos receptores, ¿no? Unos receptores al otro lado de la hendidura sináptica. Unos que se parecen al AMP cíclico, otros activan las proteinsinasas, ¿no? Tenemos diferentes tipos. Entonces, vienen las hormonas, viene la vesícula, entran los canales de calcio, se unen hacen que el calcio hace que se una a la vesícula presináptica con la membrana celular presináptica y liberan neurotransmisores. Y estos van a ir a nadar al otro lado de la hendidura sináptica a un receptor. Y este receptor va a hacer de que se aperturen canales, se active el AMP cíclico, ¿no? Los segundos mensajeros como el diacilglicerol, etc., en el otro lado de la membrana celular, en el otro lado. Entonces tenemos hormonas peptídicas, proteicas. ¿Cuáles son? Las del hipotálamo, las de la hipófisis, neurohipófisis, etc. Tenemos un montón de hormonas proteicas, peptídicas. Y las hormonas esteroideas, estas se sintetizan a partir de colesterol, es decir, de grasita, ¿no?
no se almacena y como son esteroides es muy liposoluble. ¿Quiénes producen las hormonas esteroideas? La corteza suprarrenal, básicamente, el cortisol, la aldosterona. Los testículos también producen hormonas esteroideas, los estrógenos en que se producen en los ovarios, la placenta, que también produce hormonas esteroideas, y el riñón que produce una hormona esteroidea importante, 1,25-dihidroxicolecalciferol. Vitamina D, ¿no es cierto? Finalmente, las hormonas amínicas o similares a la tirosina, se forman por hormonas citoplasmáticas y forman las hormonas tiroideas básicamente. Y las hormonas tiroideas se juntan a una proteína tiroglobulina y hacen todo su mecanismo, que lo vamos a ver en la clase respectiva, y salen al torrente circulatorio, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos hormonas en la glándula suprarrenal, no solo las hormonas esteroideas, sino también tenemos hormonas suprarrenales derivadas de la tirosina, es decir, de la tirosina van formando dopamina, y la dopamina va formando noradrenalina y adrenalina. Y estas hormonas se almacenan también en sus vesículas, son liberadas cuando tenemos situaciones de mucho estrés. Ya se libera adrenalina, noradrenalina, aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial, etc. Las hormonas de la tirosina amínicas, ¿dónde se liberan? En el hipotálamo está el factor inhibidor de la prolactina. En el tiroides está la triiodo y tetraiodotironina, T3 y T4. Y en la médula suprarrenal están la triiodotironina y la tetraiodo, en la médula suprarrenal están la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, para que nosotros sepamos cómo actúan estas hormonas, tenemos que aprender cómo se secretan, cómo se transportan y cómo se eliminan estas hormonas. ¿Ya? ¿Cómo se secretan? Porque estimulamos las glándulas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo duran las hormonas? Depende de la función de cada una de las hormonas. Hay hormonas que pueden durar varios meses, otras pueden durar segundos. Y depende también de la concentración hormonal, ¿no? Más o menos es un picogramo a microgramos por mililitro que debería de concentración de hormonas. Y control hormonal, tenemos las retroalimentaciones para controlarlo. Retroalimentación negativa, retroalimentación positiva, y hay algunas variaciones cíclicas durante el día de algunas hormonas. La retroalimentación negativa quiere decir cuando tenemos mucho funcionamiento de la hormona, mucha cantidad de la hormona, disminuye su acción las células secretoras. Comienza a disminuir su secreción. Esto es la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva, la retroalimentación positiva que comienza a hiperactivarse, es decir, a más excitación, más activación, como es la oxitocina, por ejemplo, ¿no es cierto? Una hormona aparentemente sexual, pero que ayuda en la contracción uterina. Entonces, a más contracción, ¿no? Aumenta y aumenta hasta que es expulsado el producto. ¿Y quiénes controlan la secreción de las hormonas? 1, los cambios de estación. 2, en qué etapas del desarrollo nos encontramos. 3, el envejecimiento disminuye nuestra excitación. 4, el ciclo diurno. Y 5, el ciclo del sueño. Vamos a ver ahorita quiénes se producen más con el sueño, quiénes se producen durante el día. ¿Cómo se transportan? Tanto en los péptidos, es decir, proteínas, como catecolaminas, van libres en el plasma sanguíneo. En cambio, las hormonas esteroideas y las tiroideas se unen, como son derivados del colesterol, son hormonas lipídicas prácticamente, se unen a algunas proteínas plasmáticas. Solo menos del 10% de estas se encuentran libres. Y esta unión a proteínas de estas hormonas sirve para un depósito, ¿no es cierto? Un depósito. Este depósito sirve para depositar hormonas, básicamente, que nos van a permitir cumplir funciones en otros lugares. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es medir la concentración de hormonas. ¿Por qué?
Porque básicamente, si tú tienes una retroacción o una retroalimentación negativa, es decir, estás actuando fuerte y comienzas a bajar la acción, quiere decir que tienes una gran cantidad de ahí de sustancias, ¿no es cierto? En cambio, y acá en la concentración tenemos que ver cuánto secretas y cuánto eliminas. Entonces, acá es importante, cuando es en más, la retroalimentación negativa. Y cuando es en menos, es una retroalimentación aumentando la secreción, ¿no? Positiva. ¿En qué eliminamos las hormonas? La mayoría de hormonas se destruyen por los tejidos, ¿no? Se unen a los tejidos, a veces en el hígado, y los eliminamos por la orina. Los eliminamos por la orina. Por ejemplo, acá ven tiempos de vida, ¿no? La angiotensina 2 dura menos de 1 minuto, los suprarrenales duran de 20 a 100 minutos, las hormonas tiroideas duran de 1 a 6 días, ¿no? Para que pueda actuar las hormonas, necesitan primero un receptor hormonal. En ese receptor hormonal tiene que cambiar su configuración y este cambio de configuración comienza a alterar y produce una señalización intracelular, para activar el receptor hormonal, ¿ya? Y esta señalización intracelular va a desatar la acción del mecanismo de un segundo mensajero. Entonces, los receptores hormonales son proteínas, son de diversos tamaños, ¿sí? Y pueden estar en la superficie de la célula, donde va a ir la hormona y la activa en la superficie de la célula, como las hormonas proteínicas y catecolaminas. Pueden estar dentro del citoplasma con las hormonas esteroideas, o pueden estar en el núcleo del plasma y pueden ingresar incluso a alterar el ADN. Son las hormonas tiroideas. Aquí vamos nosotros. Nosotros trabajamos con un receptor y ese receptor activa un sistema dentro de la célula, o ese receptor activa un segundo paso con un segundo mensajero dentro de la célula. Y entonces nosotros vamos a tener los receptores en la superficie celular, pero tenemos que decir si son muchos, si son pocos, ¿no es cierto? Y también tienen que regularse. Hay momentos en que el número de receptores comienza a disminuir. Cuando hay demasiado estímulo, comienza a disminuir el número de receptores. Y cuando hay poco estímulo, comienza a aumentar el número de receptores para tratar de coger todo el estímulo que tengan, todas las hormonas que vengan así. Entonces, ahí tenemos problemas, ¿no es cierto? Primero, el receptor. Dos, cuando se activa el receptor hormonal, tiene que activar o de frente la respuesta, o puede ir a un segundo paso, ¿no es cierto? Y este segundo paso sería activar al segundo mensajero, ¿no? Vamos a activar al segundo mensajero. Entonces, y este segundo mensajero, una señalización intracelular, este segundo mensajero va cambiando, es una enzima que va cambiando su actividad, ¿no? Que va cambiando su actividad. Entonces, cuando se une el neurotransmisor a una membrana posináptica, cambia la estructura del receptor y abre o cierra canales, ¿sí? Abre o cierra canales. Y esta apertura o cierre de canales, según el receptor, entonces puede excitar o deprimir una situación, ¿no es cierto? Puede excitar si comienza a entrar iones sodio, comienzan a despolarizar la membrana. Y si comienza a entrar iones potasio, menos que los sodio, comienzan a estar sin actividad los receptores. Algunos otros son intracelulares, es decir, van y actúan dentro de la célula, pero para eso muchos tienen receptores en la superficie, pero estas sustancias no pueden entrar a la célula, entonces, pero su receptor sí, y entonces su receptor tiene un receptor, pero este receptor va a desatar, va a hacer que ingrese esta sustancia a la célula y ahí pueda activar puede activar una enzima, ¿no? Intracelular. Por ejemplo, ¿quiénes son? La insulina, la adrenalina. ¿Sí? La insulina se convierte en sinasa activada y la adrenalina se convierte en adenil ciclasa activada, es decir, es su metabolismo, pero luego de actuar. Entonces, una hormona activa un receptor extracelular o intracelular, como el caso que estamos hablando.
y comienza a producirse un complejo, unión, hormona, receptor y la cadena de ARN. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta cadena de ARN lee segmentos proteicos y va a los ARN mensajeros y va leyendo los segmentos proteicos y con esto nosotros seguimos formando receptores. Finalmente, este mecanismo de segundo mensajero puede usarse en varios segmentos. AMP cíclico, GMP cíclico, el calcio, la calmodulina también son segundos mensajeros. Algunos productos de degradación de los fosfolípidos. Entonces, el segundo mensajero tiene tres mecanismos básicos. Calcio, calmodulina, fosfolípidos en la membrana celular y adenilciclasa. Entonces, la adenilciclasa actúa sobre una hormona, actúa sobre su receptor. Este receptor actúa sobre una proteína G que tiene 7 dominios, los altera, y actúa sobre la adenilciclasa, cambiando el ATP por AMP cíclico. ¿No es cierto? Y de ahí, esta adenilciclasa actúa el ATP con el ADP cíclico, entonces comienza a producir, con el segundo mensajero, comienza a producir una respuesta celular. ¿Qué hormonas usan el ADP cíclico como segundo mensajero? La corticotropina, calcitonina, y lo tienen todos. Luego tenemos el mecanismo de la fosfolipasa C. Igual, usas un receptor, este receptor actúa sobre la proteína G, esta proteína G actúa sobre la fosfolipasa C y se va volviendo fosfato inositol 3 más diacilglicerol y ya comienza su acción, activando proteínas. Y otra acción más del segundo mensajero sería, bueno, estos son los hormonas fosfolipasa C. Y el segundo mensajero del sistema calcio-calmodulina, ¿cuáles son? Cambia el potencial de membrana, cambian los receptores, se une a la calmodulina inhibe algunas proteincinasas y da una respuesta por fosforilación a las proteínas. En el eje, ya visto las a ver, jóvenes, vamos a parar. Denme un minuto para parar. No 5 minutos, por favor. No 5 minutos, por favor.